Dios les bendiga a cada uno en esta hora y a todas aquellas personas que van a ver este tema que traigo en esta hora. Alabado sea el Señor. Más tarde o cuando lo vean, Dios me lo bendiga. Amén. Alabado sea el Señor, y espero sea de edificación este tema que traigo en esta hora. Todo para la honra y la gloria de nuestro amado Dios. Aleluya, santo es el Señor. Vamos a estar hablando bajo el tema entendiendo tu propósito. Alabado sea el Señor, entendiendo tu propósito. Y vamos a ir a Marcos 1:35. Alabado sea el Señor. Cuando lo tengan me dan un amén, hermanos. Marcos 1:35. Nos ponemos de pie en reverencia al Señor. Amén. Y miren lo que dice la palabra de nuestro amado Dios. Dice Marcos 1:35, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Maestro, todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido al mundo. Repita: para esto he venido al mundo. Para esto he venido al mundo. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu santa y bendita palabra, Señor. Ayúdanos a atesorarla, Señor, en nuestros corazones en esta tarde. Abre nuestro entendimiento, Señor. Trae luz a nuestra mente. Abre nuestros corazones para poderla entender y poder saber qué tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Alabado sea tu nombre en esta hora, Padre. Toda la honra y la gloria será tuya. Toma el control de mi boca, Señor, porque yo no quiero enseñar nada que no provenga de ti. Quiero enseñar todo lo que proviene de ti, de lo sobrenatural tuyo, porque yo sé que tú no eres un Dios natural, sino que tengo que extraer de ti lo que tú tienes para tu pueblo. Pon atentos los espíritus, pon atentas las mentes, para que pueda esta palabra caer en buena tierra, Padre, para que puedan dar fruto al 100%, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. Gracias, Señor. ¿Por qué Cristo hacía esto de apartarse a lugares desiertos y oraba? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el plan? Era porque Cristo tenía un compromiso con el Padre. Por eso Cristo lo hacía. Alabado sea el Señor. Y debemos de saber que cada uno de nosotros, desde que el Señor nos llama a una casa de oración, alabado sea el Señor, es con un propósito. Amén. Nunca el Señor nos va a llamar sin ningún propósito. Cada uno de nosotros que hemos sido llamados por Él es porque Él tiene un plan, un propósito destinado para cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Desde que el Señor nos llama, debemos de decirle: Señor, ¿para qué me llamaste? ¿En qué te soy útil? ¿O qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Alabado sea el Señor. ¿Cómo nosotros podemos definir el propósito de Dios en nuestras vidas? Debemos de saber que la intención de Dios con nosotros es que nosotros seamos ayudantes de su propósito, porque el propósito de Él es salvar la raza humana. El propósito de Él es salvar las almas. El propósito de Él es que nosotros le enseñemos a las almas. El propósito de Él es hacer discípulos. Alabado sea su nombre. Por eso es que Él quiere que nosotros entremos en su plan, que nosotros entremos en su propósito. Aleluya. Debemos de saber que dijo Cristo: la mies es mucha. ¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo la mies es mucha? Hay mucha gente por salvar. Hay mucha gente que yo le estoy tocando el corazón para que vengan a mi casa, pero la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces el Señor nos ha llamado con ese propósito de que nosotros seamos obreros. Alabado sea su nombre, para su viña. Alabado sea su nombre. Pero para que ese propósito se cumpla en nosotros, hermanos, Dios tiene que hacer su parte y nosotros debemos hacer nuestra parte. Nosotros debemos de decirle, así como Isaías
día, así como Cristo dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí para que te soy útil. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en el propósito del Señor, vamos a encontrar muchos obstáculos. Esto no va a ser nada fácil. Es como cuando usted agarra un carro y usted va a determinado destino y usted dice, yo voy a ir a Nueva York. En el camino usted se va a encontrar obstáculos. En el camino se le va a atravesar alguien. En el camino se le va a atravesar un carro, una moto, muchos stop. Tal vez el policía lo para antes de llegar a su destino. Nosotros sabemos que en el camino a todo aquel que ha sido llamado va a tener obstáculos, va a tener pruebas, va a tener lucha, va a tener batalla, va a tener persecución, porque eso, hermanos, es necesario. Alabado sea el Señor, para que nosotros conozcamos al Señor, porque si no pasamos por todo eso, nunca vamos a conocer al Dios que nos ha llamado, al Dios que quiere que le sirvamos. Aleluya. Vamos a encontrar oposición con gente que el diablo va a levantar en nuestra contra para que nos persigan. Puede ser un familiar, puede ser en el trabajo, puede ser dentro de la iglesia, como dice el apóstol Pablo, con los falsos hermanos, con aquellos que no se han convertido. Pero antes de llegar a nuestro propósito, alabado sea el Señor, siempre va a haber obstáculos. Alabado sea el Señor, que nos va a impedir que nosotros lleguemos a la meta que Dios ha trazado para nosotros. El enemigo lo que va a querer es desanimarnos. El enemigo lo que va a querer es que nosotros no cumplamos la asignación para aquella que Dios nos ha llamado, hermano. Nos va a querer detener, nos va a poner entretenimiento, nos va a poner que nosotros nos distraigamos, nos va a poner mucho trabajo para que no cumplamos la asignación de parte de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que anda buscando el Señor es un corazón dispuesto. Que nosotros nos pongamos en sus manos y le digamos, Señor, ¿para qué soy útil? Aquí estoy en tus manos. Eso es, mire, hermanos, nadie va a poder entrar al reino de los cielos si no cumple el propósito por el cual ha sido llamado. Dios es el que nos pone en las casas de oración. Alabado sea el Señor. Pero si nosotros muchas veces pretendemos entrar en ese reino de los cielos sin cumplir el propósito, va a ser imposible que nosotros podamos heredar ese reino. Ahora, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, nosotros somos débiles, pero el Señor nos da la fuerza para cumplir ese propósito. Vamos a llorar, vamos a pasar lucha, vamos a decir el por qué estoy sufriendo, Señor, pero Él dice, conmigo no van a poder, yo te voy a ayudar, yo te tomo de mi mano y caminas conmigo hasta el fin, pero debemos de ponernos diariamente en sus manos. Mire, hermanos, a los profetas se les levantó mucha gente para que no cumplieran su asignación. A los apóstoles se les levantó mucha gente para que no cumpliera su asignación. A Cristo se le levantó mucha gente para que no cumpliera su asignación, pero Él la cumplió. Y antes de padecer, antes de ir a la cruz, antes de empezar a sufrir, Jesús dijo, Señor, si fuera posible, aparte de mí esta copa, este propósito, este plan tuyo está duro. Voy a llorar, Señor, en esa cruz. Voy a sufrir en esa cruz. Voy a padecer en esa cruz, Señor, por el mundo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire. Muchas veces nosotros vamos a tener que llorar por cumplir el propósito de Dios. Muchas veces nos van a atacar. Muchas veces usted no va a entender la atmósfera que se va a levantar. Una atmósfera contaminada. Y usted va a decir, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo sufro y los demás no sufren? Es porque en usted hay algo que Dios ha depositado. Hay una esencia que Dios ha depositado, que Él sí quiere extraerla, que Él quiere sacarla. Él quiere producir en usted el fruto bueno para que usted cumpla lo que Él ha preparado para usted dentro de la casa de oración. Alabado sea el Señor. Es triste, hermanos, ver cómo personas han perdido de este mundo y nunca supieron ni nunca entendieron cuál fue el propósito de Dios. Porque Dios los puso en la tierra, porque Dios los puso en la casa de oración. Nunca entendieron el propósito del Señor y han partido de este mundo. Y muchas personas que sí saben que Dios
tiene un propósito para ello, pero no quieren tomar responsabilidad, porque el propósito trae responsabilidad. El propósito no es cuando nosotros querramos venir a la casa de oración, no, es que tenemos una responsabilidad con el de arriba. El que manda es el jefe, el que está ahí arriba, alabado sea el Señor. Entonces mucha gente dice, yo no quiero responsabilidad, yo no quiero compromiso, por eso yo mejor voy a la iglesia, pero compromiso no. ¿Sabe cómo le llama el Señor? Siervo infiel. Digamos que yo venga a la casa y me siento ahí, me dice el pastor, ¿y usted quiere hacer algo para él? Yo le digo, no, pastor, es porque no quiero responsabilidad, no quiero compromiso, es mucho trabajo. Yo le digo, no. El Señor me dice, tú eres una sierva infiel. Mire lo que dice, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Lucas 12:47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Me está diciendo el Señor, ok, yo te puse en mi casa, Alicia, pero tú sabías cuál era mi voluntad. Mi voluntad era que tú predicaras, que tú enseñaras, que tú me adoraras, que tú pasaras ahí ayudando, alabado sea el Señor, pero tú no lo quisiste hacer. Pero conocía mi voluntad. Y dice el Señor, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ahí vienen los azotes de parte del Señor. Y dice la gente, ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Qué estoy haciendo? Tú sabes cuál es la voluntad del Señor, pero no la quieres hacer. Y entonces la gente pasa azote tras azote, azote tras azote, azote tras azote, porque como no entienden cuál es la voluntad del Señor, el Señor los ha llamado a servir, pero queremos hacer muchas veces nuestra voluntad. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque hay gente que como no están tan cerca de Dios, no conocen la voluntad del Señor, pero van a ser azotados. Porque no la conocían, serán azotados poco, pero a mí me va a dar mucho, porque va a decir el Señor, tú sí sabías. Tú sí sabías para qué te llamé. Tú sí sabías para qué te escogí. Así que yo voy a recibir más que lo que va a recibir el que no sabe. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Porque aquel que a quien se le haya, dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a quien mucho se le haya confiado, más se le pedirá cuenta. El Señor Jesús me va a decir, ven Alicia para acá. Te di mucho, entrégame cuentas de lo que yo te di, de los dones, de los talentos que yo te di, porque esos eran para el servicio de mi casa. Eso eran para el servicio de la gente. Eso era para el cuerpo de Cristo. Y te confié mucho, así que dame las cuentas. Mire, a veces creemos jugar con el Señor, Él es un poderoso gigante, Él no puede ser burlado. Él nos está viendo, Él sabe lo que estoy haciendo, Él sabe que estoy dentro de su voluntad. Alabado sea el Señor. Pero a veces nosotros decimos, nadie me ve. Y dice el Señor, ¿de verdad tú crees? Santo es el Señor. Amén. Así que hermanos, alabado sea el Señor. Entre más el Señor nos da, más nos demanda. Cada uno de nosotros estamos en las casas de oración para cumplir un propósito. Amén. El don es para la iglesia. El talento es para la iglesia. El talento es cuando yo toco el piano, cuando yo canto, cuando toco guitarra, que yo desde pequeña empiezo ahí a trabajar, ¿verdad? Pero el don se me activa cuando recibo a Cristo. Y si yo quiero usar el don antes, entonces es el espíritu malo que me lo quiere activar. Porque imagine que empiezo a profetizar. Ese es don de adivinación. Y la adivinación es del diablo. Así que hermano, los dones y los talentos son para la iglesia. Pero el fruto es el que me salva a mí. Mire qué bonito. Que el fruto del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el que me salva a mí. Aunque tenga activos los dones y los talentos, eso es para la iglesia, para que se salve la iglesia. Pero el fruto es para salvarme yo. Aleluya, santo es el Señor.
Así que, hermanos, debemos de entender el propósito. Cuando Cristo descendió a la tierra, no vino sin propósito. Él trajo un propósito bien definido. Él sabía cuál era el plan del Padre. Alabado sea el Señor, que era salvar la raza humana. Y aunque a esto le costara la vida, hermano. Muchas veces nosotros vamos a tener que sufrir como Cristo. Muchas veces nosotros también tenemos que ser sacrificados como Cristo. Muchas veces nosotros vamos a pasar por tribulaciones como Cristo. Cuando yo estoy de rodillas en la madrugada, digo yo, mientras todos duermen, tengo que estar orando. Mientras todos están disfrutando, tengo que estar estudiando. Mientras están otra persona perdiendo el tiempo, yo tengo que estar buscando alabanzas y adorando al Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ser sacrificados así como Cristo. Porque el propósito viene acompañado de sufrimiento, de dolor, de angustia, de tristeza, de quebranto. Pero ¿sabe qué, hermanos? En medio del sufrimiento también hay gozo. En medio del sufrimiento también hay alegría, hay paz. Alabado sea el Señor. Santo es el que vive, aleluya. Señor. ¿Cuál era el propósito de Cristo cuando descendió a la tierra? Ganar almas para el reino de los cielos, hacer la voluntad del Padre. Él dijo, yo no vine a hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Pero para que ese propósito se cumpla, el infierno se va a levantar. A Cristo se le levantó, a nosotros también, hermanos. Cada vez que Cristo iba a predicar, se le levantaba a todo mundo, se le levantaban los religiosos, se le levantaba la gente que andaba solo detrás de los panes y de los peces, se le levantaba a todo mundo, aleluya, santo es el Señor. Pero él tenía bien definido, él había entendido cuál era su propósito. Él no iba a las casas y en vez de predicar y en vez de enseñar, él iba a criticar, no, él iba a enseñar, él no iba a perder el tiempo. Y así nosotros estamos en la tierra para cumplir el propósito del Señor. Cada vez que nos levantamos es decirle, Señor, aquí estoy. ¿Para qué me necesitas en este día? Aleluya. Podemos ver que hay mucha gente que nunca saben cuál es su propósito. ¿Sabe por qué? Porque en vez de estar trabajando en ellos mismos para que el propósito se cumpla, como creyentes, como hijos de Dios, están enfocados en el propósito de otro. Están criticando que si aquel canta, que si aquel no predica bien, que si aquel... Nunca llegan a entender su propósito, porque en vez de trabajar con ellos, están trabajando con los demás. Aleluya, santo es el Señor. Santo es el que vive para siempre. Amén. Podemos ver, alabado sea el Señor, que nosotros estamos aquí en la tierra solo para agradar a aquel que nos ha llamado a integrarnos al grupo de los buenos. Aquel que nos ha llamado como discípulos. Nosotros debemos de agradar al Maestro. Podemos ver que Cristo, hermanos, para cumplir el propósito necesitaba llenar dos requisitos: apartarse y orar. Porque muchas veces nosotros nos apartamos, pero no oramos. Nos apartamos para leer las Escrituras, nos apartamos para meditar, o nos encerramos pero no oramos. Cristo se apartaba, alabado sea el Señor, para orar. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros nos apartamos para el Señor, para orar, Él nos traza el camino que debemos seguir. Él nos dice, no es por aquí, no, mira, hoy es por aquí que nos va a llevar el Señor. El Señor nos va a traer la claridad, la luz, el entendimiento, que es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Alabado sea el Señor, pero necesitamos encerrarnos con Él y decirle al Señor, ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora, ¿dónde quieres que vaya? Ahora, ¿qué quieres que yo hable? Ahora, ponme la gente enfrente. Cuando nosotros no oramos, tenemos el entendimiento entenebrecido. Alabado sea el Señor, pero cuando viene la luz, que Cristo es la luz del mundo, Él es la luz de nuestra mente, Él es el que nos ilumina. Alabado sea el Señor quita todo entenebrecimiento de nuestra mente, quita toda nuestra ceguera y nos da luz. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor. A veces queremos presentarnos para cumplir el propósito, para predicar, enseñar, adorar y hacer muchas cosas para el Señor, pero no nos gusta orar. Y Cristo se apartaba con el Padre a lugares desiertos, dice la palabra, para estar con el Padre, porque Cristo primeramente ponía al Padre
Cristo primeramente, alabado sea el Señor, estaba en intimidad con el Padre. Él se apartaba con el Padre. ¿Para qué? Para poder recibir esa revelación que venía del cielo. Alabado sea el Señor. Para tener esa conexión que venía del cielo. Alabado sea el Señor. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Cristo se apartaba a lugares desiertos solo, donde nadie lo interrumpiera, para prepararse en Dios para cumplir el propósito. Cristo entraba en intimidad con el Padre, alejado del ruido del mundo, de las distracciones, de la gente, alejado de lo que le impedía oír la voz del Padre. Y es necesario que nosotros hagamos lo mismo, que nos apartemos del Padre, con el Padre, para que podamos recibir la dirección que proviene del Padre. Amén. Marcos 1:35, mire lo que dice. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Verdad que ahí dice desierto? Desierto. Y allí oraba. Y allí oraba. Estaba solo, donde nadie lo molestara. El 36 dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, Señor, todos te buscan. Todos lo estaban buscando. No era solo Pedro buscándolo. No, si allá andaban todos buscándolo. Hasta la gente lo andaba buscando. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, podemos ver que Cristo nunca estuvo primero con la necesidad de la persona. Porque si Cristo hubiera estado con la necesidad de la persona, dígame, ¿qué podía darle a la gente sin tener la conexión con el Padre? Él primero estaba con el Padre porque el Padre le iba a dar autoridad, el Padre le iba a dar poder. Entonces eso era lo que le podía dar a la gente: sanidad, liberación, sabiduría, mucho entendimiento, pero tenía que estar primeramente con el Padre. Aleluya, santo es el Señor, porque su propósito venía del cielo. Alabado sea el Señor. Entonces no podemos darle a la gente lo que no tenemos, hermano. Muchas veces queremos darle a la gente lo que no tenemos. Y bien se siente cuando nosotros no hemos estado con el Padre. Aleluya. Santo es el Señor. Yo le doy gracias al Señor porque en esta casa se predica la palabra de Dios tal cual está escrita. Amén. Pero hay en unas casas de oración que, déjeme decirle, están enseñando y la gente está perdida. Aleluya, santo es el Señor. Entonces hay gente que les preocupa más las necesidades de los hombres y terminan desgastados, terminan sin fuerza, porque la fuerza proviene del Señor. Si nos damos cuenta, cuando Cristo fue al Getsemaní, ¿quién lo fortaleció a él? Fue un ángel, por medio de que él estaba orando, porque él estaba débil para cumplir, para terminar el propósito e ir a la cruz. Pero el ángel vino a través de que él oró. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, santo es el que vive. Cristo se sometía a la oración. No iba a llegar a un lugar a improvisar. Cristo se levantaba muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, a buscar la dirección del Padre, a preguntarle: Padre, ¿y ahora a dónde quiere que vayamos? ¿Ahora qué quieres que yo haga? ¿Ahora quién quieres que tú sane? Ahora, Padre Santo, dime. Alabado sea el Señor. Eso hacía Cristo. Buscaba el respaldo del cielo. No se direccionaba solo. Alabado sea el Señor, porque la ayuda venía de lo alto. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Señor. Tal vez usted me dirá a mí, ¿por qué Cristo tenía que orar tanto siendo Dios? Dice la palabra que Él se despojó de su gloria. Se despojó de su principado. Y Él dijo: dejo esto aquí, tomo forma de hombre, tomo forma de siervo. Y el siervo obedece, ¿verdad? Amén. Él tomó forma de siervo para descender a la tierra. Alabado sea el Señor. Entonces la parte humana de Él necesitaba del Padre. Porque el siervo, hermano, depende de aquel que lo gobierna. El siervo